¿Qué tal, gente? Hoy vamos a hablar sobre identificación de peligro en el transporte terrestre de materiales peligrosos. El Reglamento de Transporte Terrestre para Residuos Peligrosos, artículo primero, dice: el presente ordenamiento tiene por objeto regular el transporte terrestre de materiales de residuos peligrosos, no en materia de este reglamento. El transporte terrestre de materiales peligrosos realizado por las Fuerzas Armadas, el cual se regula por disposiciones normativas aplicables. Sin perjuicio de la competencia y la dependencia del Ejecutivo, corresponde a la Secretaría la aplicación de este reglamento vía General de Comunicación Terrestre y sus servicios auxiliares y conexos. Tenemos la tipificación, como ya habíamos clasificado. Tenemos todo envase y embalaje debe contar con la etiqueta o etiqueta que identifique la sustancia, material o residuo peligroso que contiene el indicado riesgo que presentan, observando la norma respectiva, que es la norma SGA. Los camiones unitarios de las unidades motrices, unidades de arrastre, contenedores cisterna, recipiente intermedio para granel deberán portar en ambos costados y en los extremos los carteles o rótulos que identifiquen la sustancia y el material o residuo peligroso que se transporta de acuerdo a lo establecido por la norma que para el efecto se expidan. ¿Mm? La Secretaría, en coordinación con la Gobernación de demás dependencias competentes, autoridades estatales, municipales, así como fabricantes industriales, reproduzcan, generen, utilicen sustancias, materiales o residuos peligrosos, transportistas y lo mismo establecerán un sistema de emergencia de transportación de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Cuando el sistema reciba la información de alguna emergencia de transporte de sustancias, se alertará de inmediato a la autoridad responsable de la seguridad de las personas y del ambiente, así como la policía, y en su caso la Secretaría de la Gobernación, a fin de poner en marcha operativos para protección civil existente para la salvaguardia y la aprobación de sus bienes y su entorno. Los operadores de unidades en caso de emergencia y avería podrán estacionar las unidades de que se trate en la vía general de comunicación terrestre y puedan ser obligados a colocar dispositivos de advertencia tanto en la parte delantera como en la trasera, a la distancia que permita a los otros usuarios del camino tomar las precauciones necesarias para evitar un accidente. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el depósito de vehículos o unidades vehiculares que transporten sustancias, materiales, residuos y o remanentes peligrosos. Acá tenemos lo que sería la visión holística de lo que es el reglamento de transporte de materiales de residuos peligrosos. El objetivo es clasificar las sustancias, materiales peligrosos más usuales transportados de acuerdo a la clase, división de riesgo, riesgo secundario, número asignado a la Organización de las Naciones Unidas, las disposiciones especiales que deberá sujetarse al transporte, límite cuantitativo y cantidades limitadas y cantidades exceptuadas permitidas, y las correspondientes instrucciones de envase, embalaje y método de envase y embalaje, o el método de envase y embalaje, e instrucciones para el uso de unidades de transporte, recipientes intermedios a granel, cisternas portátiles y o disposiciones especiales. ¿Mm? Acá tenemos un listado de sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados por orden alfabético. También tenemos por orden numérico las etiquetas. La etiqueta tiene el objetivo de establecer las características de emisiones, símbolos, colores de la etiqueta que deben portar todos los envases y embalajes que identifican la clase de riesgo que representan durante su transportación y manejo de las sustancias, materiales y residuos peligrosos. Campo de aplicación: la aplicación es obligatoria en los expedidores, transportistas y destinatarios de las sustancias, materiales y residuos peligrosos que transitan por la vía general de comunicación terrestre, marítima y aérea. Principios generales: todos los envases y embalajes destinados a transportar materiales o residuos peligrosos cuya masa neta o capacidad no exceda los 400 kilogramos o 450 litros respectivamente deben portar una etiqueta o etiqueta primaria y secundaria según sea el caso, adheribles, impresas o rotuladas que permitan identificar fácilmente mediante la apreciación visual los riesgos asociados con su contenido. Seis principios generales quedan exceptuados de la obligación de portar etiquetas destinadas a transporte los envases y embalajes que contengan sustancias, materiales o residuos peligrosos que se transporten en cantidades limitadas o en cantidades exentas. En tales casos deberán sujetarse a lo establecido en la norma respectiva. Ujú. Para la etiqueta se establecen 5 símbolos básicos: flama, peligro de incendio;
calavera y tibias cruzadas, peligro de envenenamiento, trébol esquematizado de peligro de radioactividad, líquido goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y un metal, peligro de corrosión, bomba explotando, peligro de explosión. Son las etiquetas más básicas y están normados según la norma 003 SCP-2008. Los cuatro símbolos complementarios son el cilindro de gas para gases comprimidos no inflamables y no tóxicos, flama sobre un círculo para oxidantes y peróxidos orgánicos, tres medias lunas sobre un círculo, sustancias infecciosas, siete franjas verticales, sustancias peligrosas o varias serían las misceláneas. Símbolo de acuerdo a la división, texto de clase de la división, ¿m? Y el número de clase de riesgo. En cada envase y embalaje conteniendo sustancia material o residuo peligroso debe figurar la designación oficial de transporte, nombre de embarque apropiado de la sustancia material o residuo peligroso de que se trate y el correspondiente número de identificación de las Naciones Unidas. Principios generales quedan exceptuados la obligación de portar etiqueta destinada al transporte de los envases y embalajes que contenga sustancia o material o residuo peligroso que se transporten en cantidades limitadas. No será necesario que los envases y embalajes que contengan sustancias o materiales peligrosos en cantidades limitadas lleven la designación oficial del transporte ni el número de identificación UN, o sea, Naciones Unidas, de su contenido, pero deberán llevar la marca que aparece en la figura número 1. La marca debe ser claramente visible y legible, debe ser capaz de resistir la explosión a la intemperie sin degradación alguna. Algunos carteles. Lo- eh, la identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias. Objetivo establece las características y dimensiones de los carteles que deben portar las unidades vehiculares, camiones, unidades de arrastre, autotanques, carro tanques, contenedores, contenedores cisterna, tanques portátiles y recipientes intermedios para granel y demás unidades de autotransporte y ferrocarril a fin de identificar la clase de riesgo de las sustancias, materiales o residuos peligrosos que se transportan. Campo de aplicación es de observancia obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios de las sustancias, materiales y residuos peligrosos que transitan por las vías generales de comunicación terrestre, marítima y aérea. Los carteles, rótulos, impresos, grabados se usan para identificar el contenido, riesgo de las sustancias, materiales peligrosos cuando estos se transportan. Los carteles deben indicar el riesgo primario, el número de Naciones Unidas que lo identifica, en su caso, el riesgo secundario asociado con la sustancia, material o el residuo peligroso transportado. Cuando las unidades de transporte movilicen sustancias o materiales peligrosos, para los cuales en la lista de materiales peligrosos se indica más de un riesgo, deberán portar los carteles que identifiquen a los riesgos secundarios de acuerdo a su clase y división. No obstante, las unidades que transporten materiales y o residuos peligrosos, los cuales presenten distintas clases de riesgo, no necesitan llevar un cartel de riesgo secundario si este último ya está indicado por un cartel de riesgo primario. La unidad que transporten sustancias y materiales peligrosos en base de embalaje bajo el concepto de cantidades limitadas, probados conforme al requerido. La norma, tenemos acá el número de norma, especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como métodos de ensayo de los envases y embalajes de las sustancias y materiales de residuos peligrosos no requieren portar carteles de identificación de clase de riesgo a menos que superen los 454 kilogramos en total de la carga por unidad vehicular, en caso que deben portar los carteles que representen mayor riesgo de acuerdo al 6.1 de la norma. Acá tenemos a la norma GRE que ya les había pasado a ustedes. Además tenemos la aplicación que puede identificar, que es la HAZMAP, que identifica por número de riesgo. Sería la app cargo de Coder que le había solicitado que descargue. Señalización de los sistemas de distribución.
El señalamiento debe contener alguna de las siguientes palabras: advertencia, cuidado, precaución. Estas palabras deben tener un alto de 25 por 6. Tubería de presión bajo tierra, gas natural, licuado de petróleo, no cavar, no golpear, no construir. Esta frase puede ir en letras o en símbolos. En caso de emergencia, llamar nombre del regulador y números clave dados por los teléfonos locales y un número del libre cargo. Los señalamientos del sistema de transporte deben contener mediante símbolos el texto de lo siguiente: advertencia, peligro, cuidado y o precaución, ducto de gas transportado, el nombre de denominación, la razón social de los regulados, el número de teléfono de emergencia. Las instalaciones del sistema de transporte que estén enterradas deben indicar no excavar, no golpear, no construir. Algunas excepciones se nos da a nosotros. Y se agradece la presencia y la paciencia de todos. Les deseo feliz fin de semana. Muchas gracias.